Mi suegra se mudó a mi casa sin permiso y me exigió que le prestara dinero. Tu deber es apoyarme y obedecer a tu marido, me gritó empujándome contra el piso. Hasta que un día, no pude contener toda mi rabia y decidí vengarme. La casa estaba impregnada de un aroma fresco a flores recién cortadas y velas perfumadas. Cada rincón había sido adornado con cuidado, como reflejo de los sueños que Marina y Clemencio habían compartido desde que comenzaron a planear su boda. La luz del sol se filtraba por los grandes ventanales, iluminando la habitación donde Marina terminaba de arreglarse. Frente al espejo, su reflejo le devolvía una sonrisa nerviosa, cargada de emociones encontradas. Sus ojos buscaron a su mejor amiga, Julia, quien ajustaba los últimos detalles del velo. Marina, hoy comienza tu nueva vida, dijo con dulzura. Todo va a salir perfecto. Marina intentó convencerse de ello mientras respiraba hondo. Clemencio le había prometido que serían un equipo, que juntos enfrentarían todo lo que la vida les pusiera enfrente. Y ella había creído en esas palabras con el corazón abierto. La ceremonia transcurrió con una mezcla de solemnidad y alegría. Las sonrisas de los invitados eran sinceras, los votos fueron un pacto sellado con amor y confianza. Marina sentía que el universo le había otorgado su momento de felicidad absoluta. Hasta que, durante la recepción, la figura de su suegra, Augusta, apareció entre la multitud. Vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su presencia imponente, Augusta se acercó con paso firme. Sus ojos, fríos como un invierno largo, recorrieron a Marina de pies a cabeza antes de curvar sus labios en una sonrisa. Marina, querida, finalmente te unes a nuestra familia, dijo con una voz suave, pero cargada de una extraña tensión. Espero que sepas estar a la altura de lo que significa ser la esposa de Clemencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marina mantuvo su compostura y le devolvió una sonrisa educada. Haré lo mejor para construir un hogar donde Clemencio y yo seamos felices. Augusta asintió levemente, pero su mirada hablaba un lenguaje distinto. Como si hubiese evaluado y sentenciado a Marina en cuestión de segundos. Antes de alejarse, Augusta añadió. Recuerda, Marina, las esposas dignas saben lo que significa el respeto. Marina sintió un leve vacío en el estómago. No podía explicar por qué aquellas palabras parecían llevar un peso oscuro que le nublaba momentáneamente la alegría del día. Julia se acercó poco después, notando la expresión de su amiga. ¿Todo bien?, preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Marina asintió con una sonrisa forzada. Sí, solo estoy un poco abrumada. Clemencio apareció en ese momento, tomando la mano de Marina con ternura. Ahí estás. Todo ha sido perfecto gracias a ti, dijo con un brillo sincero en los ojos. ¿Estás lista para la nueva etapa? Ella buscó consuelo en su mirada y respondió. Y más que nunca. Pero en el fondo, una sombra se había instalado en su corazón. La casa que Clemencio y Marina habían escogido como su nuevo hogar era un espacio cálido, amplio y lleno de posibilidades. Se sentía como un territorio neutral donde ambos podrían construir sus propios recuerdos lejos de las interferencias externas. Sin embargo, la tranquilidad apenas duró unas semanas. El timbre de la puerta sonó un domingo por la mañana. Marina, todavía adormilada, fue a abrir sin sospechar lo que estaba por venir. Frente a ella, Augusta estaba de pie, acompañada por un par de maletas. Buenos días, Marina, saludó con una sonrisa seca. Pensé que sería buena idea pasar un tiempo con ustedes para ayudarles a empezar con el pie derecho. Marina sintió como su pecho se oprimía. Tragó saliva antes de contestar. Augusta, esto es inesperado. Antes de que pudiera decir algo más, Clemencio apareció en la puerta. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a su madre. ¿Madre? ¿Qué haces aquí? Augusta lo miró como si la pregunta careciera de sentido. Soy tu madre. Es natural que quiera estar cerca para apoyar a mi hijo y a mi nuera. Clemencio titubeó y lanzó una mirada fugaz a Marina. Es solo temporal, dijo, más como un intento de tranquilizarse a sí mismo que a su esposa. Marina no respondió. Se apartó de la puerta y dejó que Augusta entrara, sintiendo que con cada paso de su suegra, su espacio personal se reducía. Las primeras semanas fueron una prueba constante de paciencia. Augusta comenzó a imponer su presencia en cada rincón del hogar. Cambiaba los muebles de lugar, cuestionaba las decisiones de Marina y hacía comentarios hirientes disfrazados de consejos.
Tal vez deberías aprender a hacer guisos más tradicionales. Clemencio creció con sabores que seguramente extraña. Marina apretaba los dientes, intentando no explotar. Por las noches, cuando se recostaban en la cama, Clemencio notaba el cansancio emocional en su esposa. Y no es fácil para ella tampoco, intentaba justificar. Necesita sentir que todavía forma parte de mi vida. ¿Y qué hay de mi vida, Clemencio?, respondía Marina, con voz contenida. No quiero vivir bajo la sombra de otra persona. Él se removía incómodo, sin encontrar palabras para apaciguar el conflicto. El día que la tensión alcanzó un punto crítico fue cuando Augusta les informó durante el desayuno que necesitaba dinero para resolver unas deudas. Es solo una cantidad temporal, Marina. Seguramente puedes ayudar. Después de todo, es tu deber como esposa. Marina dejó la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Miró a Clemencio, esperando que él interviniera. Pero él solo bajó la mirada. No pienso dar dinero, declaró Marina. No puedo y no quiero. Augusta la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Pensé que eras más comprensiva. Marina respiró profundamente, buscando no perder la calma. Comprensiva no significa permitir que nos manipulen. El silencio se hizo insoportable. Clemencio se levantó con brusquedad. Es tu deber ayudar a mi familia. Y gritó, con los ojos enrojecidos por la presión y la desesperación. Marina lo enfrentó con una serenidad que resultaba más potente que cualquier grito. Mi deber es mantener nuestra vida en paz, no financiar exigencias ajenas. Clemencio pareció encogerse bajo el peso de sus palabras. La tensión se había convertido en una grieta profunda que los separaba. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que su hogar estaba comenzando a resquebrajarse. Cuando Augusta se levantó de la mesa, dejó un aire de resentimiento tras de sí. Marina sintió que, en ese momento, algo se había roto de forma irreparable. La casa estaba sumida en un silencio denso después de aquel desayuno tenso. Los ecos de las palabras cruzadas parecían flotar aún entre las paredes, como espectros incapaces de abandonar el espacio. Marina se quedó sentada en la mesa, mirando el mantel como si pudiera encontrar respuestas en las líneas de encaje. Clemencio había salido sin despedirse, y Augusta se había encerrado en la habitación de invitados, dejando tras de sí el inconfundible sonido de la puerta cerrándose con fuerza. Los minutos transcurrían con una lentitud insoportable. Marina apenas era consciente del entorno hasta que el timbre resonó, sacándola de su ensimismamiento. Al abrir la puerta, encontró a Julia con una sonrisa preocupada. Vi tu mensaje, ¿qué pasa?, preguntó mientras dejaba su bolso sobre una silla y la miraba con atención. Marina la invitó a pasar y cerró la puerta con lentitud, como si quisiera atrapar el poco aire que quedaba entre los muros. «Es Augusta», murmuró, mientras se sentaba nuevamente en la mesa y frotaba sus manos en un intento por calmarse. «Está aquí, Julia. Se ha instalado en nuestra casa como si fuera suya. No puedo respirar». Julia frunció el ceño y entrelazó sus dedos sobre la mesa. ¿Y Clemencio no hizo nada? Marina rió con amargura. Clemencio no sabe qué hacer. Está atrapado entre lo que ella dice y lo que yo siento. Y ahora me pide que sea comprensiva, que aguante, porque es temporal. Julia permaneció en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Marina, tienes derecho a poner límites. Esto no es justo para ti. Marina bajó la mirada. Lo sé, pero cada vez que intento hablar con él, es como si algo se rompiera más. Siento que estamos al borde de algo que ninguno de los dos podrá arreglar después. El sonido de pasos resonó en el pasillo. Marina y Julia se giraron al mismo tiempo para ver a Augusta, quien apareció con los brazos cruzados y una expresión que bordeaba entre la indiferencia y el desprecio. «Oh vaya, ¿tenemos visita?», y dijo Augusta con voz cortante. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Marina se puso de pie al instante, tratando de mantener la compostura. «Julia es mi amiga. Ha venido a verme». Augusta esbozó una sonrisa falsa y avanzó lentamente hacia la sala. Y claro, no quise insinuar lo contrario. Julia se levantó también, mirando directamente a Augusta. «Marina y yo necesitamos privacidad», dijo con calma, pero con una firmeza que no dejó lugar a dudas. La mirada de Augusta se volvió helada por un instante,
pero se recompuso rápidamente. Por supuesto, contestó mientras se alejaba con una aparente tranquilidad. Antes de salir del cuarto, se volvió y añadió: cuando termine la charla, espero que tengas tiempo para preparar algo de almuerzo. Clemencio llegará con hambre. Marina sintió un nudo en la garganta. Julia apretó su mano discretamente para recordarle que no estaba sola. No tienes que soportar esto, Marina, susurró Julia cuando volvieron a quedarse solas. Marina soltó un suspiro tembloroso. No sé cuánto más puedo resistir. Las horas pasaron y la tensión parecía condensarse en el aire. Clemencio llegó al final de la tarde, cargado con papeles y con un gesto cansado. Cuando vio a Marina, su semblante se suavizó, pero al cruzar la sala y ver a su madre sentada en el sillón, la misma incomodidad de siempre volvió a instalarse en sus hombros. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Marina, esforzándose por mantener una conversación normal. Clemencio se encogió de hombros. Lo de siempre. Augusta intervino antes de que pudiera agregar algo más. Hijo, pensé en hacer una cena especial. Marina no ha tenido mucho ánimo últimamente para ocuparse de estos detalles. Marina sintió el aguijón de la crítica oculta. Sus manos comenzaron a temblar, pero las mantuvo firmes contra la mesa. Clemencio, consciente del ambiente cargado, levantó una mano con gesto conciliador. Y no empecemos, por favor. Marina dio un paso al frente. No soy yo la que empieza, Clemencio. Pero me estoy cansando de quedarme callada. Clemencio se frotó el rostro con frustración. ¿Podemos tener paz al menos un día? ¿Es mucho pedir? La paz no existe cuando alguien entra en tu vida y decide imponer sus reglas, replicó Marina, alzando la voz. Esta no es una batalla entre nosotras. Esto es un problema entre tú y lo que eliges permitir. El silencio se hizo aún más insoportable. Augusta, ofendida, se levantó con la dignidad de quien se cree en lo correcto. No tengo por qué soportar esto, dijo mientras se dirigía a la habitación. Espero que lo pienses bien, Clemencio. Cuando la puerta se cerró, Marina sintió que algo dentro de ella cedía. Clemencio, no puedo vivir así. Clemencio la miró con los ojos enrojecidos. Lo sé. Por primera vez en días, la honestidad brilló en sus palabras, pero no traía consuelo, sino miedo. Marina se acercó y lo tomó de las manos. Tienes que decidir si estás dispuesto a construir esta vida conmigo o seguir viviendo bajo las expectativas de ella. El silencio de Clemencio fue una respuesta más clara que cualquier palabra. Marina soltó sus manos con un dolor punzante en el pecho. Oh, Julia tenía razón, murmuró. Necesito poner límites, incluso si eso significa que las cosas cambien para siempre. Clemencio la observó con una mezcla de dolor y resignación. No tenía respuestas, solo incertidumbre. Más tarde esa noche, mientras la casa se sumía en sombras, Marina empacaba una pequeña maleta en silencio. Guardó lo esencial, algo de ropa, un par de recuerdos y un libro que siempre le había traído calma. No miró atrás al salir del dormitorio. En la sala, Clemencio permanecía sentado en el sofá, inmóvil, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriendo su rostro. ¿Te vas?, preguntó con la voz rota. Necesito respirar, respondió sin detenerse. No puedo seguir aquí si no sabes qué es lo que quieres. La puerta se cerró con un leve clic, pero para ambos fue un estruendo que marcó un punto de quiebre. Las luces de la calle iluminaron el rostro de Marina mientras avanzaba hacia el exterior. Sentía el viento frío en la piel y una punzada de miedo en el alma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también sentía una chispa de fuerza que la mantenía en pie. Sus pasos resonaban en el pavimento como un eco de su determinación. A veces, para salvarse, era necesario alejarse. Dentro de la casa, Clemencio se desplomó por completo, sabiendo que la próxima vez que cruzaran palabras, tal vez él sería un hombre distinto, o tal vez ella ya habría dejado de esperar. La noche había dejado cicatrices en los pensamientos de Marina y Clemencio. El silencio de la puerta cerrándose tras ella seguía resonando en sus mentes, como un eco imposible de apagar. Marina sentía el peso de cada decisión mientras avanzaba hacia el inicio de algo nuevo. A cada paso, el suelo parecía tambalearse bajo sus pies. No había vuelta atrás, sabía que había cruzado un umbral invisible y definitivo. Dentro de la casa, Clemencio se quedó inmóvil frente al sofá. Su respiración era irregular,
y la tensión de sus músculos hacía que sus manos temblaran. Se dejó caer con un peso que no solo era físico, sino emocional. Todo a su alrededor parecía difuso, como si la ausencia de Marina hubiera absorbido la vitalidad del lugar. Augusta lo observaba desde el umbral del pasillo. No había rastro de preocupación en su rostro, solo una expresión de satisfacción velada tras una falsa apariencia de serenidad. «Estás mejor así», murmuró Augusta mientras cruzaba los brazos. «Esa mujer no sabe lo que es sostener un matrimonio». Clemencio levantó la mirada con una lentitud inquietante. Sus ojos, oscuros y cargados de dolor, no reflejaban más miedo ni dudas. «No digas nada más», respondió con un tono bajo, pero firme. «No quiero escuchar ni una palabra». La sorpresa en el rostro de Augusta fue inmediata. No estaba acostumbrada a que Clemencio la desafiara. Había pasado años moldeándolo para que nunca se saliera de las expectativas que ella imponía. «Lo único que hago es protegerte», insistió mientras daba un paso al frente. «No quiero que alguien como ella te arrastre a la ruina». «No me estás protegiendo», interrumpió Clemencio, poniéndose de pie con los hombros rectos. «Me estás destruyendo. A nosotros. A lo poco que queda de esta casa». Las palabras fueron como un bofetón que Augusta no esperaba. Durante unos segundos, el silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era distinto. Era el silencio de una batalla que había comenzado y no tenía vuelta atrás. Mientras tanto, Marina llegó a casa de Julia con la mente embotada. Su mejor amiga la recibió con un abrazo inmediato, como si hubiera esperado su llegada desde que la vio partir en su mensaje. «Estoy aquí», susurró Julia mientras la ayudaba a quitarse el abrigo. «No tienes que decir nada si no quieres». Marina cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. Había contenido tanto durante tanto tiempo que ahora parecía un torrente incontenible. Se sentaron en el sofá, y Julia le entregó una taza de té caliente. «Me siento como si me hubieran quitado una parte de mí», murmuró Marina mientras observaba el vapor de la taza. «Pero al mismo tiempo, siento que he recuperado algo». Julia asintió, con una expresión comprensiva en el rostro. «Y es porque elegiste escucharte a ti misma, Marina. Por mucho que duela, es el primer paso para salir de algo que te estaba apagando». Marina tomó un sorbo, sintiendo como el calor se deslizaba por su garganta, reconfortante y punzante al mismo tiempo. «No sé qué va a pasar ahora. Ni siquiera sé si quiero seguir peleando por algo que siempre fue una lucha». Julia dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia adelante. «Tienes derecho a querer paz. Y también tienes derecho a querer amor. Pero no puedes cargar con todo tú sola». El tiempo en casa de Julia transcurrió entre conversaciones pausadas y largos silencios compartidos. Marina sintió, por primera vez en semanas, que podía respirar sin sentir que cada respiro era una derrota. Clemencio salió de la casa al amanecer, dejando atrás el rastro de una conversación que aún resonaba en las paredes. Caminó sin rumbo fijo por las calles desiertas, con las manos hundidas en los bolsillos y la mente cargada de recuerdos. Revivió cada sonrisa de Marina, cada promesa rota por su propia incapacidad de desprenderse de los grilletes invisibles que su madre había forjado. Al llegar al pequeño parque donde solían sentarse juntos en las primeras tardes de su noviazgo, se dejó caer en una de las bancas de madera desgastada. El banco seguía igual, pero él no. Miró el horizonte mientras los primeros rayos de sol teñían el cielo de tonos dorados. «¿Por qué no pude protegerla de todo esto?», susurró con un nudo en la garganta. Los recuerdos se arremolinaron en su mente, las veces en las que Marina le pidió con lágrimas en los ojos que la defendiera, las veces en las que, por miedo o por costumbre, él había elegido callar. «Porque no supiste elegir, hasta ahora», se contestó a sí mismo. Sabía lo que debía hacer, pero el miedo al rechazo era una sombra persistente que lo seguía de cerca. Marina ya no era la misma mujer que había aceptado las excusas de antes. Si iba a recuperarla, tendría que demostrarle que estaba dispuesto a rehacer su vida desde los cimientos. Esa misma tarde, Marina se encontraba en la cocina con Julia cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Julia frunció el ceño y se asomó por la ventana antes de abrir. «Es Clemencio», murmuró. Marina sintió como su estómago se tensaba. Dejó el cuchillo con el que cortaba verduras y respiró hondo antes de caminar hacia la puerta. Julia la miró con cautela, como si le recordara que tenía la opción de no abrir. Pero Marina lo hizo. Clemencio estaba de pie frente a ella, con los hombros ligeramente caídos y el rostro marcado por el cansancio.
Había algo diferente en su mirada. No era el hombre derrotado que había visto tantas veces. Había un brillo nuevo, pero lleno de incertidumbre. «Si necesito hablar contigo», dijo con voz grave. Marina cruzó los brazos y lo observó en silencio antes de dar un paso al costado para dejarlo pasar. Clemencio entró al pequeño salón y se detuvo, sin saber dónde empezar. Julia, con discreción, salió de la habitación y les dejó privacidad. «No voy a pedirte que vuelvas», comenzó Clemencio mientras se giraba para mirarla. «No después de todo lo que ha pasado. Sé que no tengo derecho a exigirte nada». Marina apretó los labios y lo observó con atención. «Ve entonces, ¿por qué estás aquí?». Clemencio respiró profundamente. «Porque quiero demostrarte que puedo ser alguien mejor. Y no hablo solo de palabras. Le pedí a mi madre que se fuera de la casa. Se lo dije hoy, sin rodeos, sin excusas. Y lo hice no solo por ti, sino porque ya no quiero vivir siendo alguien que se esconde detrás de otros». Las palabras colmaron el espacio entre ellos. Marina lo miró como si buscara alguna señal de mentira, algo que contradijera lo que estaba oyendo. «¿Qué te hizo cambiar?», preguntó, manteniendo su distancia. Clemencio pasó una mano por su cabello desordenado. «El miedo a perderte definitivamente. Saber que estabas dispuesta a alejarte para no destruirte me hizo darme cuenta de lo que yo mismo estaba haciendo». El silencio se alargó, pero esta vez no era incómodo, sino lleno de posibilidades. Marina dejó escapar un suspiro mientras su mente recorría todas las heridas y promesas rotas. «No es suficiente con que lo digas una vez, Clemencio», dijo al fin. «Tienes que demostrarlo cada día». Él asintió con seriedad. «Yo lo haré». Marina se acercó un paso, sin dejar de observarlo con cautela. «No sé si puedo volver a confiar en ti al 100%, pero quiero verlo con hechos». Clemencio la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. «Entonces eso haré. Porque aún te amo». Las palabras se deslizaron como una confesión, pero esta vez no buscaban ser una redención inmediata, sino un punto de partida. Marina no respondió con frases apresuradas. Solo lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, vio en él al hombre que un día prometió cuidarla. Mientras la noche caía, ambos se quedaron en silencio, con las emociones aún crudas, pero con algo diferente en el aire, un pequeño atisbo de algo que podría volver a crecer si ambos lo cuidaban. Clemencio entendía que la verdadera batalla no había terminado, pero estaba dispuesto a dar cada paso con honestidad. Marina, por su parte, supo que aunque el perdón fuera complicado, su propia paz estaba por fin tomando forma. El amanecer llegó teñido de un gris apagado que cubría el cielo como un manto de incertidumbre. Marina despertó con la sensación de que el peso de las últimas horas todavía la mantenía anclada a sus pensamientos. Había pasado la noche dando vueltas en la cama que Julia le había preparado, escuchando el eco de sus propios temores y tratando de acallar las preguntas que amenazaban con desbordarla. Mientras el resto del mundo comenzaba a despertar, Marina se levantó y se dirigió al pequeño balcón. Las calles aún estaban vacías, como si la ciudad contuviera la respiración. Cerró los ojos y sintió el aire fresco contra su rostro. No había respuestas inmediatas en el horizonte, pero al menos el silencio le permitía encontrar un momento de tregua. Julia apareció detrás de ella con una taza de café en mano. «Dormiste poco», dijo mientras le pasaba la taza. «Lo puedo ver en tus ojos». Marina la aceptó con una sonrisa débil y se apoyó en la barandilla. «No dejo de pensar en todo lo que pasó y en lo que viene ahora». Julia se cruzó de brazos y se apoyó junto a ella. «La incertidumbre es agotadora, pero es el precio de recuperar tu libertad. No estás sola en esto, Marina». «Te lo sé», murmuró Marina, sintiendo el calor del café en sus manos. A veces solo desearía que la vida tuviera pausas, como las películas, para respirar antes de tomar la siguiente decisión. Julia asintió en silencio. Era difícil encontrar las palabras adecuadas cuando tu mejor amiga cargaba con tantas heridas. Mientras tanto, Clemencio estaba sentado en la sala de su casa, ahora vacía de la presencia de Augusta. Había sido un choque brutal despedir a su madre la tarde anterior, mirarla a los ojos y decirle que ya no podía seguir siendo parte de su vida de esa manera. Había visto incredulidad y dolor en su rostro antes de que ella se marchara con las maletas a cuestas y un silencio denso entre ambos. El eco de la puerta cerrándose aún resonaba en su memoria. No había sido un triunfo, sino una despedida desgarradora.
Clemencio se levantó y recorrió con la mirada cada rincón de la casa, ahora silenciosa. Caminó hacia la repisa donde descansaba una foto de su boda con Marina. En la imagen, ambos sonreían con una felicidad genuina. Era un recuerdo que ahora parecía lejano y quebrado. Se llevó la foto al pecho y cerró los ojos. «Por favor, dame otra oportunidad», susurró, como si las palabras pudieran llegar hasta donde estaba ella. Horas después, Marina salió con Julia para dar un paseo por el parque cercano. Necesitaba caminar, sentir la vida alrededor y recuperar la calma. Las hojas caían con lentitud desde los árboles, pintando el suelo de tonos dorados y cobrizos. «El parque siempre me hace pensar en posibilidades», comentó Julia mientras ambas avanzaban por el sendero de piedra. «Como si el tiempo fuera más amable aquí». Marina asintió, pero antes de que pudiera responder, escuchó una voz que detuvo sus pasos. «Marina». Al voltear, lo vio. Clemencio estaba a pocos metros de distancia, con la respiración agitada como si hubiera estado corriendo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Julia intercambió una mirada con Marina antes de retroceder para darles espacio. Marina respiró hondo y avanzó un paso hacia él. «¿Qué haces aquí?» «Quería verte», respondió Clemencio mientras se acercaba con cautela. «Necesito que escuches algo, y sé que tal vez ya no quieras hacerlo, pero aún así estoy aquí». Marina cruzó los brazos, creando una barrera invisible entre ellos. «Habla, entonces». Clemencio buscó las palabras correctas en su mente, sintiendo que cada segundo de silencio alargaba el abismo entre ellos. «Mi madre se fue. La despedí porque entendí que no podemos construir nada si seguimos siendo prisioneros de las decisiones de otros. No lo hice solo por ti. Lo hice porque quiero ser el hombre que no teme poner límites». Marina lo observó sin parpadear, analizando cada gesto, cada tono en su voz. «¿Por qué ahora, Clemencio? ¿Por qué después de tanto tiempo?» «Porque me di cuenta de que te estaba perdiendo. Porque cuando cerraste esa puerta, comprendí que ya no era cuestión de amor o promesas. Era cuestión de respeto, de dignidad». Las palabras se filtraron como agua en la tierra seca de sus recuerdos. Marina sintió que algo en su interior titilaba, como una llama que aún luchaba por encenderse. «No puedo volver a vivir con miedo», susurró. «No quiero sentir que debo pedir permiso para ser feliz en mi propia vida». Clemencio dio un paso más, acortando la distancia. «Y yo no quiero que vuelvas a sentir eso. Estoy aquí para demostrarte que puedo cambiar. No te pido una respuesta hoy, Marina. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacerlo bien, incluso si eso significa esperar todo el tiempo que necesites». Marina cerró los ojos y dejó que el viento llevara consigo el peso de sus dudas por un instante. Cuando los abrió, las lágrimas brillaban en sus pestañas. «Y no sé qué va a pasar, pero si quieres demostrarlo, no será con palabras. Será con cada acción que elijas de ahora en adelante». Clemencio asintió con un nudo en la garganta. No había redención instantánea, solo un pequeño puente construido con fragilidad y esperanza. Julia se acercó en silencio, comprendiendo que la conversación había llegado a su fin. «¿Volvemos?», preguntó con suavidad. Marina miró a Clemencio una última vez antes de girarse hacia su amiga. «Sí, volvamos». Mientras se alejaban, Clemencio se quedó inmóvil, viendo cómo la figura de Marina desaparecía entre los árboles. No era una despedida, era un inicio incierto que él estaba dispuesto a recorrer, paso a paso. Esa noche, Marina regresó a casa de Julia y preparó la cena en silencio. La conversación en el parque había removido recuerdos y emociones que aún no terminaba de procesar. Julia entró a la cocina con una expresión tranquila y tomó un vaso de agua. «¿Estás bien?», Marina asintió mientras removía el contenido de la olla. «No es fácil, pero creo que di el primer paso hacia algo mejor, sea lo que sea». Julia sonrió y colocó una mano en su hombro. «Lo hiciste. Y eso es lo más importante». El aroma de la comida llenó la casa, y por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que había recuperado algo más que tranquilidad. Había recuperado su voz. Mientras tanto, Clemencio regresó a su casa y se sentó en el sofá con la mirada perdida. No había victoria ni derrota, solo la certeza de que debía reconstruirse a sí mismo si quería algún día recuperar lo que había perdido. Miró nuevamente la foto de su boda y la dejó de lado, no como un símbolo de tristeza,
sino como una promesa de que el pasado no dictaría más sus decisiones. El camino sería largo, y ambos lo sabían. Pero en la distancia, mientras cada uno se refugiaba en su propio espacio, compartían un mismo pensamiento: quizás había una posibilidad, una oportunidad de encontrar la paz, incluso después de la tormenta. La noche caía sobre la ciudad como un manto pesado. En casa de Julia, la calma parecía haber vuelto tras el torbellino de emociones de los días anteriores. Marina se había instalado en la pequeña habitación de invitados, pero su mente aún permanecía atrapada en el remolino de todo lo vivido. Julia le llevó una taza de té y la miró con dulzura. «Tienes que descansar. Tu cuerpo necesita recuperar fuerzas», le dijo con voz baja. Marina asintió y dejó que el aroma a manzanilla la envolviera. Sin embargo, esa paz momentánea se quebró cuando, de repente, un golpe seco y brutal sacudió la puerta de entrada. «Cabre, mala mujer». La voz áspera y furiosa de Augusta rompió el silencio como un trueno. «Sé que estás ahí. Abre la puerta». Marina y Julia se miraron, desconcertadas y con el corazón en la garganta. Julia fue la primera en reaccionar, caminando hacia la puerta con pasos firmes. Marina la siguió con cautela, el miedo subiendo por su cuerpo como un escalofrío. «Voy a destruir todo lo que has construido. Tú me quitaste a mi hijo», gritó Augusta desde el otro lado, golpeando con los puños. La puerta temblaba bajo su furia. Julia miró por la mirilla antes de girarse hacia Marina, sus ojos reflejaban incredulidad y alarma. «Es ella, está completamente fuera de sí». Marina sintió como su pecho se apretaba. Sabía que Augusta tenía un carácter fuerte, pero nunca la había visto perder el control de esa manera. «No abras», murmuró Marina con un hilo de voz. «Solo quiere hacerme daño». «Maldita mujer. Sal de ahí y enfréntame». La voz de Augusta se quebraba por la rabia, pero también por algo más profundo, el miedo de haber perdido el poder que ejercía sobre su hijo. Julia se acercó aún más a la puerta y alzó la voz. «Váyase de aquí, Augusta. Te está irrumpiendo en mi casa». Hubo un instante de silencio al otro lado. Luego, Augusta habló, pero su voz ya no tenía la misma fuerza, sino un tinte más oscuro, cargado de veneno. «Yo solo quería lo mejor para Clemencio. Yo lo crié, lo protegí, lo cuidé cuando nadie más lo hizo, y tú», dijo con un tono gélido, «tú te interpusiste. Eres una extraña que vino a robar lo que yo construí». Marina sintió como esas palabras perforaban sus recuerdos, cada acusación era un eco de las veces en que Augusta la había hecho sentir ajena y culpable. Pero esta vez, algo en su interior se resistía a sucumbir al miedo. «No puede seguir controlando su vida», dijo Marina con la voz entrecortada, pero firme. «No es tu derecho decidir por él ni por nosotros». El silencio volvió a reinar por unos segundos. Luego, un golpe aún más fuerte hizo que la puerta crujiera. «Tienes que ser una mujer sumisa. Debes aprender a obedecer a tu marido y a respetar a la madre que lo crió», rugió Augusta. «Volveré a esa casa, y Clemencio me recibirá como siempre lo ha hecho. Me necesita más de lo que te necesita a ti». Julia, incapaz de soportar más, abrió la puerta con rapidez, dejando un espacio estrecho para que Augusta no pudiera entrar. «Váyase ahora o llamaré a la policía», advirtió Julia con un tono severo. Augusta la miró, sorprendida por el desafío. Sus ojos se entrecerraron, y el odio se reflejaba en cada línea de su rostro. «Y esto no ha terminado», dijo con un susurro que heló el ambiente. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos lentos y tensos por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad. Julia cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro de alivio. «Está completamente fuera de control», dijo, mirando a Marina con preocupación. «No sé cómo alguien puede cargar con tanta rabia». Marina se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas. «Y siempre lo ha hecho. Durante años, fue una sombra constante entre Clemencio y yo. Pero no me esperaba esto». Julia se acercó y se sentó junto a ella. «Si esto es una señal de que has recuperado tu poder, Marina. Augusta está furiosa porque ya no puede manipular a Clemencio. Y tú, aunque te sientas débil, has sido más fuerte de lo que crees». Marina cerró los ojos y respiró hondo. Las palabras de Julia eran un bálsamo, pero aún sentía el peso de lo que acababa de suceder. Mientras tanto, Augusta caminaba por las calles vacías,
con la mente desbocada. Sentía que todo lo que había construido durante años se estaba derrumbando. Recordó los momentos en los que Clemencio había sido un niño pequeño, siempre a su lado, mirándola con admiración. Ella había sacrificado todo por él, o al menos así lo veía. Se detuvo frente a una fuente en la plaza y se dejó caer en un banco de piedra. Por un instante, las lágrimas nublaron su vista. No era la imagen altiva que siempre había proyectado, era la de una mujer rota, aferrada a un poder que nunca le había pertenecido realmente. A todo lo que hice fue por amor, susurró, como si el mundo necesitara comprenderla. Pero el amor no debía ser un grillete. El amor debía liberar, y en su ceguera, había construido una cárcel para sí misma y para Clemencio. Horas después, Clemencio llegó a casa de Julia. Estaba agotado, pero decidido. Julia lo recibió en la puerta con una mezcla de escepticismo y compasión. ¿Sucedió algo?, preguntó mientras lo dejaba entrar. Clemencio asintió y se pasó una mano por el rostro. Mi madre estuvo aquí, ¿verdad? Julia asintió con gravedad. Perdió el control. Marina está muy alterada. Clemencio apretó los puños y cerró los ojos por un momento antes de dirigirse al salón donde Marina lo esperaba. Cuando ella lo vio, un torrente de emociones cruzó su rostro, alivio, temor, y algo más profundo que aún no tenía nombre. ¿Estás bien?, preguntó Clemencio con suavidad mientras se acercaba. Marina asintió, pero no pudo evitar derramar lágrimas. No puedo seguir viviendo así, murmuró. No quiero sentirme siempre en peligro. Clemencio se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. No permitiré que esto continúe. Lo que hizo hoy fue inaceptable. Y no voy a justificarla más. Marina lo miró, buscando en sus ojos la verdad de sus palabras. Entonces demuestra que realmente podemos construir algo distinto. Clemencio apretó sus manos con más fuerza, como una promesa silenciosa. Hoy lo haré, Marina. Esta vez no es solo una promesa, es un compromiso con lo que somos y lo que merecemos ser. Julia, que observaba desde el umbral, sonrió con tristeza. Sabía que el camino para ellos aún sería largo y lleno de desafíos, pero había visto algo cambiar en ambos. Y, por primera vez, creyó que esa chispa de esperanza podría ser el principio de algo nuevo y verdadero. La puerta estaba cerrada, pero la batalla con Augusta aún no había terminado. Ambos lo sabían. Pero, por ahora, el simple hecho de estar juntos en esa sala representaba un pequeño triunfo. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro, había una promesa de reconstrucción. El amanecer trajo consigo una calma aparente. Marina se sentó en la cama con las piernas cruzadas y los ojos perdidos en el borde de la ventana. Desde que había llegado a casa de Julia, sus emociones habían sido un caos. Pero esta vez, el caos no se debía solo a la incertidumbre sobre Clemencio o Augusta, sino a algo más profundo, algo que cambiaría su vida para siempre. Respiró hondo y miró el pequeño dispositivo blanco que sostenía en sus manos. Era la tercera prueba que se hacía, como si necesitara confirmarlo una y otra vez. 2 líneas marcaban el resultado. Positivo. La habitación parecía encogerse, y el latido de su corazón era lo único que oía con claridad. Voy a ser madre, susurró con una mezcla de miedo y asombro. Julia, que había entrado al cuarto en silencio, se quedó en el umbral con una sonrisa suave. Lo sospechaba, dijo mientras se acercaba y le ponía una mano en el hombro. ¿Por cómo has estado estos días? No es fácil procesarlo todo. Marina dejó la prueba en la mesita y se llevó las manos al rostro. No sé si estoy lista. Julia, tengo tanto miedo. No solo por mí, sino por todo lo que puede venir ahora. Julia se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un brazo. Nadie está lista al 100%, Marina. Pero tú eres fuerte. Y este bebé no podría tener mejor madre. Marina sonrió débilmente, aunque sus ojos seguían brillando con lágrimas contenidas. Clemencio no sabe nada aún, y no estoy segura de que deba saberlo ahora. Quiero tranquilidad. Quiero tiempo para procesarlo antes de que las cosas se vuelvan difíciles otra vez. Julia frunció el ceño. ¿Estás segura? Tal vez deberías decírselo tú antes de que alguien más lo descubra. Marina asintió lentamente. Lo sé, pero no hoy. Al día siguiente, Julia convenció a Marina de salir a despejarse.
Fueron a una cafetería cercana, una pequeña esquina con mesas al aire libre, plantas colgantes y un aroma dulce a canela y café recién molido. Ambas se sentaron en una mesa junto a la ventana y pidieron refrescos fríos. El aire fresco le devolvió algo de vitalidad a Marina. Se recostó en la silla y dejó que la conversación fluyera de manera natural. ¿Has pensado en nombres?, preguntó Julia con una sonrisa. Marina soltó una risa suave, la primera en mucho tiempo. Aún no. Todo se siente tan nuevo. Lo que ninguna de las dos notó fue que en la mesa contigua se encontraba Silvia, una vieja amiga de Augusta, conocida por ser una amante del drama y una portadora de chismes infalible. Silvia levantó la vista al escuchar la palabra bebé y se quedó completamente inmóvil, con los oídos atentos a cada palabra que las amigas intercambiaban. Cuando Marina mencionó el embarazo con una sonrisa temblorosa, Silvia se inclinó levemente y entrecerró los ojos con interés. Para cuando Marina y Julia terminaron sus refrescos, Silvia ya tenía un plan. Sin pensarlo demasiado, Silvia salió de la cafetería apresurada y tomó un taxi rumbo a la casa de Augusta. Al llegar, tocó la puerta con insistencia. Augusta abrió y frunció el ceño al verla. «Silvia, ¿qué haces aquí tan temprano?». Silvia la miró con una mezcla de emoción y urgencia. «Vine a felicitarte, querida», exclamó con teatralidad. «No puedo creerlo. Vas a ser abuela». Augusta parpadeó, desconcertada. «¿De qué estás hablando?». Silvia sonrió con suficiencia. «Acabo de ver a Marina en la cafetería. Hablaba con su amiga sobre el bebé que viene en camino». «Es una noticia maravillosa, Augusta». El rostro de Augusta se endureció al instante. Sus labios formaron una línea tensa, y el brillo en sus ojos se volvió oscuro. «No sabía nada», murmuró con un hilo de voz antes de recomponerse. «Gracias, Silvia. Pero ahora tengo que ocuparme de algo». Cerró la puerta sin esperar una respuesta y se quedó inmóvil, con la mente girando a toda velocidad. ¿Un bebé? ¿Por qué Clemencio no me dijo nada?, pensó mientras apretaba los dientes. Sin perder tiempo, Augusta tomó su bolso y salió de casa con un solo objetivo en mente. Clemencio estaba sentado en su despacho cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Silvia: «Felicidades por el bebé». Se quedó mirando la pantalla sin comprender. Sintió un vértigo momentáneo y marcó el número de Marina, pero ella no contestó. Media hora después, Clemencio llegó a casa de Julia y tocó la puerta con fuerza. Marina abrió con cautela y lo miró sorprendida al verlo tan agitado. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó con una mezcla de alivio y dolor en la voz. «¿Es verdad, Marina?». Marina lo miró en silencio antes de asentir. «Y sí, es verdad». Clemencio dio un paso hacia ella y le tomó las manos con delicadeza. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, con un tono que no era reproche, sino una súplica. «Soy el padre, y quiero estar contigo en esto». Marina bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Porque quería tranquilidad. Quería tiempo para procesarlo sin presiones ni miedos. Clemencio asintió lentamente. «Lo entiendo, pero por favor, no vuelvas a cargar esto sola. Quiero ser parte de cada paso que demos juntos». Marina levantó la mirada y, por primera vez en días, sintió que la calma era posible. Pero antes de que pudieran hablar más, un coche se detuvo abruptamente frente a la casa. La puerta se abrió y Augusta salió con el rostro descompuesto. «Marina», gritó mientras avanzaba hacia ellos. «Dime la verdad. ¿Ese bebé es de Clemencio?». Clemencio se interpuso entre Augusta y Marina, alzando una mano con autoridad. «Basta, mamá. Ese bebé es mío. No metas más veneno en nuestras vidas». Augusta se detuvo, horrorizada por las palabras de su hijo. «Pero, yo solo quería protegerte», susurró mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. Clemencio negó con la cabeza, sus ojos brillaban con determinación. «La única protección que necesito ahora es cuidar de Marina y de nuestro hijo. No voy a permitir que nada ni nadie nos separe». Marina sintió una calidez que la envolvía. Por primera vez, Clemencio no solo hablaba, sino que actuaba con la certeza de quien ha tomado una decisión irrevocable. Augusta cayó de rodillas, sollozando mientras intentaba entender lo que había perdido. Clemencio se volvió hacia Marina y le tomó el rostro entre sus manos. «Te amo,
y nadie volverá a hacernos daño. Marina cerró los ojos y dejó que la esperanza llenara cada rincón de su ser. La batalla había sido larga, pero por primera vez sentía que el amor verdadero había triunfado sobre el miedo. Meses después, la habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la suave luz del amanecer que se filtraba a través de las cortinas. Marina, con el rostro cansado pero lleno de una ternura indescriptible, sostenía entre sus brazos a su hija recién nacida. La pequeña dormía plácidamente, envuelta en una manta blanca con bordes rosados. Sus mejillas eran redondas y suaves, y el leve movimiento de su respiración parecía compasarse al ritmo del universo entero. «Eres perfecta», susurró Marina mientras le acariciaba con suavidad la frente. «Mi pequeña Génesis, el principio de nuestra nueva vida». Clemencio observaba la escena desde el otro lado de la cama, con los ojos vidriosos y una sonrisa temblorosa. No podía apartar la vista de su hija ni de la mujer que había demostrado ser más fuerte de lo que él había imaginado. «Es hermosa», dijo con la voz entrecortada mientras se acercaba y besaba la frente de Marina. «No puedo creer que esté aquí, que estemos aquí». Marina alzó la mirada y le dedicó una sonrisa. «Lo logramos». Clemencio se sentó a su lado y acarició con suavidad la diminuta mano de Génesis, que se cerró alrededor de su dedo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Su corazón dio un vuelco al sentir ese contacto. «Prometo que siempre estaré para protegerlas a las dos», dijo con una seriedad que no admitía dudas. «Este es nuestro comienzo, y nadie volverá a interponerse entre nosotros». Marina asintió, confiando en sus palabras, pero con la certeza de que ambos tendrían que ser fuertes en lo que vendría. Las semanas pasaron, y la casa se llenó de risas, llantos y momentos cotidianos que para ellos eran milagros. Los paseos con Génesis se convirtieron en una pequeña tradición para Marina. Cada mañana, salía al parque cercano empujando el cochecito mientras el sol bañaba las hojas de los árboles y el aire olía a tierra húmeda. Marina sentía que esos momentos eran solo de ella y su hija, una burbuja de paz en medio de un mundo que, hasta hacía poco, había sido caótico. Génesis, con sus ojos brillantes y curiosos, parecía observar cada detalle del mundo con fascinación. «Mira qué grande es el cielo», le decía Marina en voz baja mientras empujaba el cochecito. «Está lleno de promesas, igual que tú». El murmullo de las hojas y el canto de los pájaros llenaban el aire. Pero esa mañana, algo interrumpió la tranquilidad. «Marina». La voz familiar, áspera y cargada de un tono inquisitivo, hizo que Marina se detuviera en seco. No tuvo que girarse para saber quién era. Augusta estaba de pie a unos metros de distancia, con el ceño fruncido y los ojos fijos en el cochecito. Había sido una coincidencia encontrarse en el parque, pero el destino tenía formas crueles de poner a prueba la paz recién encontrada. «Quiero ver a la niña», dijo Augusta mientras daba un paso al frente. «Quiero ver si se parece a mi hijo». Marina sintió que el mundo se detenía por un instante. El mismo miedo de antes, el mismo peso en el pecho, pero algo en ella había cambiado. No era la misma mujer que había permitido que la duda y la manipulación la encadenaran. Sin decir nada, dio media vuelta y comenzó a caminar, alejándose de Augusta con pasos firmes. Génesis seguía durmiendo plácidamente en el cochecito, ajena a la tensión que flotaba en el aire. «Marina», y gritó Augusta, su voz quebrándose mientras veía cómo se marchaba sin mirarla siquiera. «Tienes que dejarme ver a mi nieta. Tengo derecho». Marina no respondió, pero apretó el manillar del cochecito con más fuerza. No quería discutir ni volver a caer en la trampa de las palabras hirientes. La vida que llevaba ahora era un refugio construido con dolor y perseverancia, y no permitiría que nadie lo derrumbara. Augusta permaneció inmóvil, observando cómo Marina se perdía entre los árboles del parque. Por primera vez en su vida, sintió algo que nunca había experimentado de esa manera, la absoluta impotencia de saber que había perdido. Esa tarde, cuando Marina regresó a casa, Clemencio notó de inmediato su semblante tenso. Dejó los documentos que estaba revisando y se acercó a ella. «¿Pasó algo?», preguntó con preocupación. Marina lo miró y soltó un suspiro largo antes de responder. «Y vi a tu madre en el parque», se acercó y quiso ver a Génesis. Clemencio frunció el ceño y asintió lentamente. «¿Qué hiciste?». «Me marché», contestó Marina con serenidad. No iba a dejar que perturbara nuestra paz. Clemencio la abrazó con fuerza, como si quisiera borrar cualquier vestigio de angustia que quedara en ella.
Lo siento tanto, susurró. No quiero que tengas que pasar por esto nunca más. Marina cerró los ojos y se permitió descansar en su abrazo. No es tu culpa. Pero ya no voy a dejar que nada ni nadie nos arrastre de vuelta a ese lugar oscuro. Clemencio acarició su cabello y besó su cabeza. Te amo, y amo a nuestra hija. Haremos todo lo necesario para que ella crezca en un entorno lleno de amor y calma. Marina sonrió mientras miraba a Génesis, que dormía profundamente en su cuna. Esa es nuestra promesa. Los días pasaron y Augusta no volvió a aparecer. La distancia se hizo más evidente, y aunque Clemencio llevaba consigo una sombra de tristeza al pensar en su madre, estaba convencido de que había tomado la decisión correcta. Un día, recibió una carta. Era de Augusta. La abrió con manos temblorosas y leyó en silencio. Clemencio. Nunca imaginé que llegaríamos a esto. Siempre pensé que lo que hacía era protegerte, no darme cuenta de que te estaba alejando. He perdido algo que no puedo recuperar, pero si algún día decides perdonar, estaré aquí. Con amor. Tu madre. Clemencio dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que aún había heridas abiertas, pero esta vez, el perdón no era algo que debía darse de inmediato, sino algo que requería tiempo y voluntad. Se dirigió al cuarto donde Marina y Génesis jugaban en la alfombra. Al verlas, todo lo demás quedó en un segundo plano. Se arrodilló junto a ellas y dejó que la risa suave de su hija borrara por un momento cualquier rastro de tristeza. Ella es nuestro principio, murmuró Clemencio mientras besaba la pequeña cabeza de Génesis. Marina le sonrió con ternura y lo tomó de la mano. En nuestro principio y nuestro propósito. El sol se filtró a través de las cortinas, iluminando la habitación como si quisiera darle su bendición. Y en ese rincón lleno de vida y amor, supieron que la promesa de su nueva vida estaba cumplida, y que ninguna sombra sería más fuerte que la luz que habían construido juntos. Semanas más tarde, la brisa suave del parque agitaba las hojas de los árboles, creando un murmullo que acompañaba las risas de los niños que corrían sin preocupaciones por los senderos. Marina observaba a Génesis, quien, con sus rizos oscuros y ojos brillantes, se balanceaba en el columpio mientras Clemencio la empujaba con una sonrisa de satisfacción. La vida había recuperado una calma que alguna vez les pareció imposible. Más alto, papá. Y gritaba la pequeña con los brazos extendidos hacia el cielo. Marina rió y se sentó en una de las bancas, disfrutando de ese momento perfecto. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose la sacó de sus pensamientos. Levantó la mirada y vio a Augusta, con un semblante sereno y tímido. Por un instante, el parque se desdibujó en sus recuerdos. Recordó cada discusión, cada herida, y también las lágrimas que la llevaron hasta ese punto. Pero Augusta ya no tenía esa mirada fría y dominante. Había algo distinto en ella, vulnerabilidad. «Marina, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó Augusta con voz baja, como si temiera ser rechazada. Marina asintió lentamente, dejando espacio en la banca. Augusta se sentó y ambas permanecieron en silencio durante algunos minutos, observando a Clemencio y Génesis jugar. «Ella es hermosa», dijo Augusta, con un nudo en la garganta. «Igual que tú». Marina la miró de reojo, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «Y gracias». Augusta respiró profundamente antes de continuar. «Sé que fui injusta. Sé que te hice sentir pequeña y te quité momentos que debían ser solo de felicidad. Y lo peor, es que perdí el respeto de mi propio hijo». Marina mantuvo la vista en Génesis, quien reía con una libertad que solo los niños pueden experimentar. «Fue difícil», admitió Marina con voz serena. «Lo que pasó entre nosotras dejó muchas cicatrices». Augusta asintió con lágrimas en los ojos. «Lo sé. Y no espero que me perdones de inmediato, pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de sus vidas, y quiero ganarme tu confianza». El corazón de Marina se encogió al escucharla. Era la primera vez que Augusta hablaba sin arrogancia, sin ese orgullo que durante tanto tiempo había sido su escudo. Marina se tomó un momento antes de responder. «Y no es fácil, Augusta, pero creo que el hecho de que estés aquí, diciendo esto, es un buen comienzo». Augusta dejó escapar un suspiro entrecortado, aliviada por las palabras de Marina. «Solo quiero poder ver a mi nieta crecer, sin ser una carga, sino una verdadera abuela». Marina la miró con una mezcla de compasión y firmeza.
Si vas a ser parte de su vida, tiene que ser bajo nuestros términos. Clemencio y yo hemos luchado mucho para conseguir esta paz, y no voy a dejar que nada nos la quite. Augusta asintió con seriedad. Lo entiendo, y lo acepto. El viento sopló suavemente entre los árboles, como si la naturaleza misma quisiera sellar aquel momento de reconciliación. Con el paso de los meses, la relación entre Marina y Augusta cambió. Ya no había miradas llenas de juicio ni comentarios venenosos. En su lugar, había respeto y pequeños gestos de afecto que se fueron construyendo poco a poco. Augusta visitaba la casa de Marina y Clemencio con regularidad, siempre llevando un obsequio para Génesis, un cuento nuevo, una muñeca o simplemente un ramo de flores del jardín de su casa. Génesis, con su inocencia y ternura, se encariñó con Augusta rápidamente. Era imposible no sonreír cuando la pequeña corría hacia su abuela con los brazos abiertos, gritando: «Abuela, abuela, mira lo que aprendí hoy». Augusta la levantaba en brazos y la besaba en la frente, sintiendo un amor que nunca había experimentado de esa manera. Era diferente al amor posesivo que había sentido por Clemencio. Con Génesis, solo quería ser alguien en quien ella pudiera confiar. Una tarde, Augusta los acompañó al parque. Génesis corría de un lado a otro, persiguiendo mariposas mientras Marina y Clemencio caminaban de la mano. La abuela se sentó en la misma banca donde, meses atrás, había pedido perdón. «Lo estamos pasando muy bien, ¿verdad?», y dijo Augusta mientras veía a su nieta reír. «Me encanta verlos felices». Marina asintió con una sonrisa sincera. «Sí, es un día perfecto». Augusta se levantó y sacudió sus manos, como si quisiera sacarse el polvo de una vieja vida que ya no le pertenecía. «Bueno, los dejaré disfrutar el resto de la tarde juntos. No quiero ser una intrusa». Marina frunció el ceño y le puso una mano en el brazo con suavidad. «No eres una intrusa. Ya eres parte de esto». Los ojos de Augusta se llenaron de lágrimas, pero mantuvo su compostura. «Gracias, significa mucho para mí». Se giró hacia Génesis, que corría hacia ella con los brazos abiertos. Augusta la abrazó y besó su cabeza antes de despedirse. «Mañana vuelvo por mi nieta para cuidarla y llevarla al parque», dijo con una sonrisa. «Es nuestro pequeño ritual, ¿verdad, princesa?». Génesis asintió emocionada mientras la abrazaba con fuerza. Clemencio observaba la escena con un nudo en la garganta. Después de tantos momentos de tensión y sufrimiento, ver a su madre y a su esposa compartir la misma vida sin enfrentamientos le hacía sentir que había llegado al hogar que siempre había soñado. «Y gracias, mamá», le dijo antes de que Augusta se marchara. «Por haberte dado una nueva oportunidad de ser parte de esto». Augusta lo miró y acarició su mejilla, como cuando era niño. «Gracias a ti, hijo, por no rendirte conmigo». Cuando Augusta se alejó por el sendero del parque, Marina tomó la mano de Clemencio y juntos caminaron hacia donde Génesis correteaba. El cielo comenzaba a teñirse de naranjas y rosados, un reflejo del amor y la paz que finalmente había encontrado un lugar en sus vidas. Marina se inclinó y recogió a Génesis, abrazándola mientras la pequeña reía y señalaba las nubes. «Y mira, mamá, parece un castillo». Marina besó su cabeza y sonrió. «Sí, mi amor. Es nuestro castillo, el que construimos juntos». Clemencio les rodeó con sus brazos, cerrando ese pequeño círculo de amor que tanto les había costado formar. La tormenta había pasado. Y mientras caminaban juntos de regreso a casa, supieron que habían ganado más que una familia, habían encontrado el verdadero significado del perdón y la reconstrucción. La casa los recibió con su calidez habitual, y cuando Génesis corrió al salón para buscar su muñeca favorita, Clemencio y Marina se quedaron en la puerta, contemplando todo lo que habían logrado. «Estamos donde siempre debimos estar», susurró Clemencio. Marina le miró con los ojos llenos de amor. «Sí, y nunca más permitiremos que nadie nos arrebate esta felicidad». Esa noche, mientras Génesis dormía profundamente en su cuna, Marina y Clemencio se sentaron en la sala, abrazados en silencio. No había palabras suficientes para describir lo que sentían, pero tampoco las necesitaban. Habían pasado por la oscuridad y ahora, con cada día que amanecía, estaban viviendo su mejor historia. Y mientras las luces de la ciudad titilaban en la distancia, supieron que lo que tenían era para siempre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y qué lecciones has aprendido, o si has pasado por una situación de engaño similar.
Estoy segura de que algunos de los que están viendo esta historia han pasado por algo muy parecido, así que me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.